Egipto no era cualquier nación en los días de Moisés. Era el corazón del mundo antiguo, una tierra de templos majestuosos que desafiaban al tiempo, un Nilo que parecía inagotable en su caudal, y un faraón que no solo gobernaba como rey, sino que era venerado como un dios viviente. Poder, opulencia y arrogancia se mezclaban en una civilización que creía tenerlo todo bajo control. Y es precisamente en ese escenario, en medio del esplendor y la soberbia, donde Dios decidió escribir una de las páginas más impresionantes de la historia, las 10 plagas de Egipto. Pero antes de que el agua se transformara en sangre, antes de que las ranas se apoderaran de los palacios y antes de que la oscuridad devorara la luz del sol, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la humanidad. Un encuentro. Moisés, aquel hombre que había pasado de príncipe egipcio a simple pastor en el desierto, fue sorprendido por el fuego de la zarza ardiente. Allí escuchó la voz del Dios eterno, que lo llamó para una misión que parecía imposible: enfrentarse al faraón y liberar a un pueblo que llevaba más de 400 años encadenado por la esclavitud. La batalla que estaba por comenzar no era solo política ni social, era una confrontación espiritual, un choque entre la arrogancia de un imperio y la fuerza imparable del Dios de Israel. Y lo que veremos del libro de Éxodo no son simples calamidades, son señales poderosas, símbolos que revelan verdades ocultas y que todavía hoy nos invitan a reflexionar. ¿Qué enseñanzas esconden estas plagas? ¿Por qué Dios eligió justamente estas formas de juicio? ¿Y cómo una nación que parecía invencible terminó doblegándose ante el poder divino? La respuesta está a punto de revelarse, y lo que descubrirás no solo cambiará tu manera de ver la historia, sino también tu forma de entender la fe. Porque lo que sucedió en Egipto no fue solo un acto de juicio. Fue el inicio de una libertad que todavía inspira a millones en todo el mundo. La primera plaga, el Nilo convertido en sangre. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con un mensaje que retumbaba en la eternidad. Jehová, el Dios de Israel, dice: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto». La respuesta fue arrogante, casi burlona. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz? No lo conozco, y no dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Con esas palabras el corazón del faraón encendió la chispa de la primera plaga. Dios instruyó a Moisés para que, al encontrarse con el faraón junto a las aguas del Nilo, levantara la vara que había sido usada en el desierto. Aarón extendió la mano, y ante los ojos asombrados de toda una nación, ocurrió lo imposible. El río Nilo, orgullo y fuente de vida de Egipto, se tornó en sangre. El impacto fue devastador. El Nilo no era solo un río, era adorado como un dios. Hapi, símbolo de fertilidad, abundancia y poder. Verlo transformado en sangre no fue solo una catástrofe natural, sino un golpe directo a la fe y la seguridad de los egipcios. Los peces murieron, las aguas apestaban, la desesperación se esparció como fuego. Aquellos que un día se habían jactado de tener el río más grande y fértil del mundo, ahora cavaban desesperados a su alrededor, buscando gotas de agua que no estuvieran contaminadas. Y sin embargo, el faraón no cedió. Sus magos, con trucos o artes oscuras, imitaron la señal. Lograron reproducir lo que Moisés y Aarón habían hecho. Pero aquí estaba la diferencia que muchos pasaron por alto. Podían imitar el juicio, pero no traer sanidad. Podían empeorar la desgracia, pero no revertirla. El golpe fue profundo. Lo que los egipcios adoraban como fuente de vida se había convertido en un símbolo de muerte. Y así, durante 7 largos días, Egipto vivió bajo el peso de la primera plaga: sed, pestilencia y un aire insoportable de desesperanza. Pero aún con toda esa evidencia, el corazón del faraón se endureció. El orgullo seguía siendo más fuerte que el dolor. Y aquí surge la gran pregunta: si Dios podía golpear el río más sagrado de Egipto, ¿qué vendría después? ¿Qué otra fuerza de la naturaleza se levantaría para mostrar que no hay ídolo ni imperio capaz de resistir al poder del Dios verdadero? La respuesta estaba por comenzar. La segunda plaga, la invasión de las ranas. El Nilo había sido herido, pero el faraón, terco en su orgullo, no cedió.
Durante 7 días Egipto vivió bajo el peso de un río convertido en sangre, y cuando parecía que nada podía ser peor, la segunda plaga irrumpió como un ejército inesperado. Dios habló a Moisés: «Di a Aarón que extienda su mano con la vara sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques, y haz subir ranas sobre la tierra de Egipto». Y así ocurrió. De pronto, los ríos y estanques comenzaron a bullir de vida. Pero no era la vida que Egipto esperaba. Miles, millones de ranas salieron de las aguas, invadiendo cada rincón del reino. No había lugar seguro. Las cocinas estaban llenas de ranas. Los palacios, los templos y las casas de los nobles eran invadidos sin control. Incluso las camas, los hornos y las vasijas de amasar pan se vieron tomados por estos animales. Egipto, que antes había adorado a la rana como símbolo de fertilidad y a la diosa Heket, con cabeza de rana, se vio ridiculizado. Lo que veneraban como fuente de prosperidad se convirtió en una plaga insoportable. La ironía era evidente. El mismo símbolo de vida y multiplicación ahora era un símbolo de caos y desesperación. El faraón, agobiado, llamó a Moisés y Aarón y les rogó: «Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová». Moisés aceptó el desafío. «Tendrás la honra de decirme cuándo he de orar por ti, para que las ranas desaparezcan de tu reino». El faraón fijó el tiempo: «Mañana». Y Moisés clamó a Dios. Las ranas murieron, se amontonaron en montones gigantes, y la tierra apestaba de podredumbre. Pero cuando el faraón vio que había alivio, volvió a endurecer su corazón. Una vez más, el orgullo pudo más que la liberación. Aquí aparece la gran lección. Muchos buscan a Dios en medio de la crisis, pero cuando la tormenta pasa, regresan a la dureza del corazón. Y así, Egipto aprendía que cada plaga no era solo un juicio, sino también un desafío a sus falsos dioses y una advertencia al faraón. Pero la historia no se detendría allí, porque si los ríos convertidos en sangre y las ranas invadiendo palacios no fueron suficientes, ¿qué ocurriría cuando la tierra misma se levantara contra ellos? ¿Qué pasaría cuando el polvo del suelo se transformara en el siguiente mensajero del juicio divino? La tercera plaga estaba a punto de manifestarse. La tercera plaga: el polvo convertido en piojos. El Nilo convertido en sangre no quebró al faraón. La invasión de ranas lo doblegó por un momento, pero pronto volvió a endurecer su corazón. Entonces, Dios decidió dar un paso más. Esta vez no hubo advertencia. No hubo encuentro previo con el faraón. El juicio llegó de manera repentina, como para recordarle a Egipto que el Dios de Israel no pedía permiso para actuar. El Señor dijo a Moisés: «Di a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra, y se volverá piojos por todo el país de Egipto». Aarón obedeció. Tocó el suelo, y lo que era polvo comenzó a agitarse y transformarse. Miles y miles de diminutos insectos surgieron de la nada, hasta convertirse en nubes vivientes que cubrieron hombres y animales. Imagina la escena. No había lugar a donde huir. Los egipcios se rascaban desesperados, el ganado se agitaba sin control, y todo el país parecía invadido por un ejército invisible que no daba tregua. Los magos egipcios intentaron, como en las plagas anteriores, replicar el prodigio, pero esta vez fracasaron. No había truco, ni magia, ni encantamiento capaz de imitar aquel milagro. Y entonces, por primera vez, reconocieron ante el faraón: «Esto es el dedo de Dios». Era una confesión poderosa. Los mismos hechiceros que antes habían reforzado la arrogancia del faraón, ahora aceptaban que estaban frente a una fuerza sobrenatural que no podían igualar. Sin embargo, el corazón del faraón permaneció endurecido. Sabía que era el poder de Dios, y aún así eligió resistirse. Aquí hay una verdad que resuena hasta nuestros días. No todos los que reconocen el poder de Dios se rinden a Él. Hay quienes, aun viendo la evidencia, prefieren aferrarse a su orgullo. 3 plagas habían azotado Egipto: el agua, símbolo de vida, convertida en sangre; la fertilidad representada por las ranas, convertida en caos; y el polvo de la tierra, convertido en una plaga insoportable. 3 golpes directos a la soberbia de una nación que se creía invencible. Pero lo más impactante estaba por venir, porque si el agua, la tierra y los animales podían volverse instrumentos de juicio,
¿Qué pasaría cuando Dios decidiera hacer distinción entre su pueblo y los egipcios? El escenario estaba listo para mostrar no solo el poder de Dios, sino también su protección sobre Israel. La cuarta plaga, la invasión de moscas. Entonces Dios anunció algo nuevo, una plaga que marcaría, por primera vez, una diferencia visible entre los egipcios y los israelitas. Moisés llevó el mensaje. Así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo dejas ir, enviaré enjambres de moscas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Éxodo 8:20-21. Y sucedió, como un manto oscuro que descendía del cielo, enjambres de moscas inundaron Egipto. No eran unas cuantas molestando en las cocinas. Eran nubes enteras que zumbaban, cegaban y sofocaban. Entraban por las ventanas, por las puertas, por los rincones. Los mercados tuvieron que cerrar, los templos quedaron inutilizados. La vida cotidiana se paralizó bajo aquel asedio insoportable. Pero lo más sorprendente estaba en Gosén, la tierra donde vivían los hebreos. Allí el aire seguía limpio. No había zumbidos, no había enjambres, no había plaga. Dios estaba marcando una línea clara. Egipto bajo juicio, Israel bajo protección. El mensaje era inconfundible. El Dios de los hebreos no solo tenía poder, también tenía cuidado especial por su pueblo. La desesperación llevó al faraón a negociar. Llamó a Moisés y dijo, ofreced sacrificios a vuestro Dios aquí, en esta tierra. Pero Moisés respondió con firmeza. No podían adorar al Dios verdadero en medio de la idolatría egipcia. Sus sacrificios serían abominación para los que adoraban a los animales. La verdadera adoración siempre exige separación. El faraón entonces cedió un poco más. Id al desierto, pero no muy lejos, y orad también por mí. Y aquí surge la pregunta. ¿Cuántas veces el ser humano promete cambios en medio del dolor solo para olvidar a Dios cuando el alivio llega? 4 plagas habían sacudido a Egipto, y aún así, el rey más poderoso del mundo no entendía que estaba luchando contra el creador del universo. Pero el juicio de Dios no se detendría. Si los ríos, las ranas, los insectos y el polvo no habían quebrado al faraón, ¿qué pasaría cuando la plaga golpeara directamente la riqueza más valiosa de Egipto? Su ganado, su economía, su orgullo. La quinta plaga, la peste sobre el ganado. El mensaje fue claro. Jehová, el Dios de los hebreos, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir, la mano de Jehová estará sobre tu ganado que está en el campo. Caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Habrá una plaga gravísima. Éxodo 9:1-3. Y así sucedió. De un momento a otro, una peste cayó sobre los rebaños y manadas de Egipto. Los caballos, símbolos de guerra y poder. Los camellos y asnos, esenciales para el comercio y transporte. Las vacas y ovejas, fuentes de alimento y riqueza. Todo comenzó a morir bajo el juicio divino. Las llanuras de Egipto, que antes eran campos fértiles, llenos de vida, ahora se convirtieron en escenarios de silencio y muerte. El hedor de los animales caídos llenaba el aire, y la desesperación empezaba a calar hondo en el corazón del pueblo. Pero una vez más, Dios marcó una diferencia. Ninguna de las reses del pueblo de Israel murió, ni una sola. El contraste era absoluto. En Egipto, ruina; en Gosén, provisión intacta. El faraón, incrédulo, mandó investigar, y al enterarse de que ni un solo animal hebreo había muerto, su furia creció, pero su corazón permaneció endurecido. Aquí hay una enseñanza poderosa. Lo que para el hombre es recurso, poder y riqueza, para Dios es polvo. En un instante puede mostrar quién sostiene realmente la vida y la provisión. 5 plagas ya habían golpeado a Egipto, y cada una había expuesto la fragilidad de un imperio que se creía invencible. Pero la resistencia del faraón estaba provocando que el juicio de Dios se intensificara. Porque si el agua, la tierra y los animales habían sido tocados, ¿qué pasaría cuando el golpe llegara directamente a la salud de los egipcios, marcando sus propios cuerpos con dolor y enfermedad? La sexta plaga. Las úlceras sobre hombres y animales. Dios dio una instrucción precisa a Moisés y Aarón. Tomad puñados de ceniza de un horno,
y que Moisés la esparza hacia el cielo delante del faraón. Moisés obedeció, alzó sus manos y lanzó la ceniza al aire, y en ese instante se transformó en un polvo fino que cayó sobre hombres y animales, convirtiéndose en úlceras dolorosas, heridas abiertas, llagas ardientes, un tormento que no daba descanso. Desde el campesino más humilde hasta los magos del faraón, todos quedaron marcados por el dolor. De hecho, los mismos hechiceros que antes habían intentado imitar los milagros, ahora ni siquiera podían presentarse ante Moisés, porque estaban cubiertos de úlceras. El orgullo de Egipto se estaba resquebrajando. Ninguna riqueza, ningún ejército, ningún poder humano podía detener lo que Dios había desatado. La nación más poderosa del mundo se encontraba doblegada, no por espadas, sino por el juicio de un Dios invisible. Y sin embargo, el faraón continuó con su corazón endurecido. El dolor que recorría su tierra no lo movió a la humildad, sino a la obstinación. Aquí aparece una gran verdad. Hay dolores que son advertencias divinas, llamados a volver el corazón a Dios. Pero si el orgullo persiste, ese mismo dolor se convierte en preludio de algo aún mayor. 6 plagas ya habían sacudido a Egipto, cada una más intensa, cada una más clara en su mensaje. Pero el faraón seguía luchando contra lo inevitable. La 7ª plaga, granizo y fuego desde el cielo. 6 plagas habían sacudido los cimientos de Egipto. Y aún así, el faraón persistía en su terquedad. Fue entonces cuando Dios anunció un juicio sin precedentes. El cielo mismo se convertiría en un arma. Moisés llevó el mensaje. Así ha dicho Jehová, Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Éxodo 9, 13, 14. La advertencia era clara. Venía un castigo tan grande que marcaría la diferencia entre un simple desastre natural y el poder inconfundible del Dios Altísimo. Moisés levantó su vara hacia el cielo, y entonces ocurrió. Nubes densas se acumularon, relámpagos rasgaron el firmamento, y un granizo jamás visto cayó sobre Egipto. No eran simples piedras de hielo, caían acompañadas de fuego que corría por la tierra, destruyendo todo a su paso. El estruendo era aterrador. Los campos quedaron arrasados, los árboles quebrados, las cosechas aniquiladas. Los hombres y animales que no buscaron refugio murieron bajo aquella tormenta sobrenatural. Pero una vez más, Dios hizo distinción. En la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no cayó ni una piedra de granizo. Allí reinaba la calma, mientras en el resto de Egipto el caos rugía. Por primera vez, algunos de los siervos del faraón comenzaron a temer de verdad. La advertencia de Moisés había sido clara. Quien dejara su ganado y sus siervos al aire libre moriría. Muchos lo ignoraron, pero otros obedecieron y lograron salvar parte de lo suyo. Era como si Dios estuviera dando a todos una oportunidad de creer. El faraón, quebrado por el momento, confesó: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Rogad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y os dejaré ir. Moisés oró, y el granizo cesó. El cielo se despejó, el silencio volvió. Pero como tantas veces antes, cuando la tormenta pasó, el corazón del faraón volvió a endurecerse. Aquí hay un principio que no podemos ignorar. Algunos buscan a Dios en medio del trueno, pero lo olvidan cuando el sol regresa. La 8ª plaga estaba a punto de comenzar, y traería consigo un rugido de alas que devoraría la esperanza misma de una nación. El cielo ya había hablado con truenos, fuego y granizo. Los campos de Egipto estaban heridos, los árboles quebrados, las cosechas devastadas. Pero aún quedaba un remanente de esperanza, lo poco que había sobrevivido al granizo, y fue precisamente eso lo que Dios eligió golpear con la siguiente plaga. El mensaje llegó claro al faraón. Jehová, el Dios de los hebreos, dice: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo haces, mañana traeré langostas a tu territorio, y cubrirán la faz de la tierra de modo que nadie podrá verla. Devorarán lo que quedó del granizo y todos los árboles que crecen en el campo. Éxodo 10, 3, 5. La advertencia era terrible,
Los siervos del faraón, cansados de tanto dolor, se atrevieron a hablar. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a los hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no ves que Egipto ya está destruido? Pero el corazón del faraón, aunque tentado a ceder, aún jugaba con condiciones. Dejaría salir a los hombres, pero no a mujeres ni niños. Moisés rechazó ese trato, porque la libertad de Dios no se negocia a medias. Entonces Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el viento del oriente comenzó a soplar. Durante todo el día y toda la noche sopló aquel viento, y al amanecer, un ejército interminable de langostas cubrió el cielo. Oscurecieron la luz del sol. El suelo desapareció bajo una alfombra viviente que devoraba sin detenerse. Lo que el granizo había dejado, las langostas lo arrasaron. No quedó hierba verde, ni fruto de árbol, ni esperanza de cosecha. El faraón, desesperado, confesó otra vez: «He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Os ruego que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí esta plaga mortal». Moisés oró, y entonces un viento fuerte del occidente levantó a las langostas y las arrojó al Mar Rojo. No quedó ni una sola en todo Egipto, pero, como en cada capítulo de esta historia, el corazón del faraón se endureció de nuevo. Aquí la enseñanza es clara. No basta con reconocer el pecado de labios, si el corazón no se entrega de verdad. El arrepentimiento sin cambio es solo una pausa antes de volver al mismo camino. 8 plagas habían golpeado a Egipto, 8 advertencias, 8 oportunidades de rendirse ante el Dios verdadero. Pero la historia aún no había alcanzado su clímax, porque si el agua, el cielo, los animales y la tierra habían sido sacudidos, ¿qué pasaría cuando la plaga no trajera destrucción visible, sino un silencio profundo que cubriría a todo Egipto? ¿Qué pasaría cuando el sol mismo se ocultara y la oscuridad más densa invadiera los palacios del faraón? La 9ª plaga. La oscuridad sobre Egipto ya estaba devastado. El agua, los campos, los animales y hasta la salud del pueblo habían sido golpeados. 8 plagas habían demostrado que el poder de Dios era irresistible. Y sin embargo, el faraón seguía endurecido. Fue entonces cuando Dios decidió enviar un juicio distinto. No habría ruido, ni fuego, ni enjambres, sino silencio, una oscuridad total. Moisés extendió su mano hacia el cielo, y de inmediato tinieblas densas cubrieron la tierra de Egipto durante 3 días. No era la simple falta de luz que trae la noche. Era una oscuridad tan pesada que podía sentirse en la piel, un velo opresivo que impedía ver incluso al hermano que estaba al lado. El sol, que los egipcios veneraban como símbolo de vida y que adoraban en la figura del dios Ra, quedó derrotado. El astro más poderoso de su religión había sido apagado como una lámpara ante el Dios de Israel. Durante esos 3 días nadie se movió de su lugar. El miedo paralizó a todo Egipto. Las ciudades quedaron inmóviles, las tareas suspendidas, los templos en silencio. Era como si la misma vida se hubiera detenido. Pero en la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel, hubo luz. El contraste era asombroso. Mientras Egipto estaba cubierto por una sombra de muerte, el pueblo de Dios caminaba en claridad. El faraón, derrotado por la desesperación, intentó otra negociación. Permitió que los israelitas se marcharan con sus familias, pero puso una condición: debían dejar atrás su ganado. Moisés firme respondió: «También nuestros rebaños irán con nosotros, ni una pezuña quedará, porque la libertad que Dios da es total, no parcial». El faraón enfurecido estalló: «Apártate de mí, guarda tu vida, porque el día que vuelvas a ver mi rostro, morirás». A lo que Moisés respondió con solemnidad: «Bien has dicho, no veré más tu rostro». Aquí el silencio de la oscuridad fue un preludio. No era el fin, era la antesala. Egipto había probado 8 plagas y había sentido el peso de 9 juicios. Pero lo peor aún estaba por venir. La próxima plaga no sería un simple castigo. Sería un golpe final, definitivo, un juicio que quebraría el corazón de toda una nación. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Entonces, Dios anunció el juicio final, aquel que pondría fin a la esclavitud y abriría las puertas de la libertad.
La muerte de los primogénitos. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dio instrucciones claras para su pueblo. Cada familia debía tomar un cordero sin mancha, sacrificarlo y con su sangre marcar los postes y el dintel de sus casas. Aquella noche, cuando el ángel destructor pasara por Egipto, la sangre sería la señal de protección. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. El pueblo de Israel obedeció. Prepararon el cordero, lo comieron apresuradamente, listos para partir. Mientras tanto, en Egipto, nadie sospechaba lo que estaba por desatarse. Y llegó la medianoche. Un silencio profundo cubría la nación, hasta que de pronto se escuchó el primer grito, luego otro y otro más. El lamento se extendió por todas las casas, desde los palacios del faraón hasta las chozas más humildes. No hubo hogar egipcio donde no hubiera un muerto. Los primogénitos, herederos, esperanzas y futuros de cada familia cayeron en una sola noche. El golpe fue devastador. El mismo hijo del faraón, aquel que era considerado un dios en la tierra, murió en sus brazos. Egipto entero lloraba. Era un dolor nacional, un juicio imposible de ignorar. Y en medio de aquella noche de duelo, la diferencia se hacía evidente. En las casas de Israel reinaba la vida, porque estaban cubiertas por la sangre del Cordero. Fue entonces cuando el faraón quebrado llamó a Moisés y Aarón en la oscuridad de la madrugada y dijo con voz temblorosa: «Levantaos, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id, servid a Jehová como habéis dicho. Llevad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí». El pueblo hebreo salió apresuradamente, después de más de 400 años de esclavitud. Salieron libres, llevando consigo sus familias, su ganado, sus pertenencias, e incluso las riquezas de Egipto que les fueron entregadas. Aquí se revela el gran mensaje. La libertad no vino por la fuerza de un ejército, ni por la astucia de un hombre, sino por el poder de Dios y la obediencia a su palabra. La sangre del Cordero marcó la diferencia entre la vida y la muerte, entre la esclavitud y la libertad. Y esta historia, miles de años después, sigue hablando con poder. La verdadera libertad siempre nace bajo la cobertura de la sangre. Israel salió rumbo a la tierra prometida. Egipto, la nación más poderosa del mundo, quedó de rodillas, y el Dios de Israel fue reconocido como el Señor sobre todas las cosas. Las 10 plagas de Egipto no son solo un relato antiguo, son un recordatorio de que ningún poder humano puede resistir al Dios eterno, y que cuando Él decide liberar a su pueblo, nada ni nadie puede detenerlo. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, compártela con alguien que necesite esperanza, y déjame un comentario sobre qué enseñanza te deja este relato. Suscríbete y acompáñanos, porque lo que viene después es aún más sorprendente. El mar rojo se abrirá y la libertad alcanzará una dimensión milagrosa.